Vamos a entrar ahora a la parte editorial. A partir de este momento empezamos la sección editorial correspondiente a Plática con Ángel del miércoles 8 de diciembre. Muy bien, día de Nuestra Señora Concepción, si no me equivoco. Saludos a todas las conchitas y también saludos a mi hijo Ángel. Muy bien, vamos a ver. Primero el tema fácil. La cuesta de enero. Hace muchos años, todavía cuando México era una economía cerrada, se hablaba de la cuesta de enero como el mes más difícil del año. ¿Por qué? En primer lugar, el aguinaldo, en aquel entonces me acuerdo, a la burocracia, se la entregaban en una sola exhibición. De tal manera que entre el 24 ya no tenía ni un 5 partido por la mitad. Y la quincena era hasta el 12, 13 o 14 o 15 de enero. Entonces era la cuesta de enero. Estaban gastados, habían gastado de más, comprado, pisteado, etcétera, etcétera. De tal manera que el primer mes del año era tremendo, muy difícil era. Y de ahí el nombre de la cuesta de enero. Pero a medida que empezaron a llegar personajes destructores como fue Echeverría y López Portillo, la cuesta de enero fue ampliándose. Y estaba más fácil subir al Iztaccíhuatl o al Popocatépetl que subir la cuesta de enero, de febrero, de marzo, de abril. ¿Por qué? Porque las condiciones en que estaba la economía era tal, en primer lugar, después de estar acostumbrados a inflaciones del 2,5%, del 2%, de repente llegamos a inflaciones de 2 dígitos, era aquello tremendo, y luego llegamos en 1987 a una inflación de 3 dígitos, 157, 158% medido en tasa anual. Hubo meses que tuvimos una inflación que en los tiempos actuales necesitamos 5 años para tenerla, de 15% en un mes. De tal manera que ya no era cuesta de enero, sino era cuesta de todo el año. Pasa ese vendaval, esos huracanes, Luis y José, pasaron esos grandes ciclones y luego llegamos a la apertura económica. Con la apertura económica las cosas cambiaron un poco, hubo una serie de cambios legales y además decisiones, ¿se acuerda usted del plan de choque que lo explicó? Me acuerdo que el doctor Cedillo se lo explicó a Zabludovsky en aquel programa que tenía 24 horas y le dijo, sí, es muy probable que en 2 meses o 3 meses estemos en una inflación del 4%. Y recuerdo la sonrisa sardónica de Zabludovsky como diciendo, sí, Shui, ¿me vas a querer ver la cara a mí? Pues no, efectivamente. ¿Por qué? Porque Zabludovsky ignoraba las cuestiones de economía y de lucha de la inflación. En el momento en que usted seca la base monetaria, quita liquidez a la economía, pues en ese momento pues no hay dinero para consumir y los oferentes tienen que bajar los precios y baja la inflación. Muy bien. Pero ya empezamos nosotros a bajar la inflación hasta llegar a niveles de 3,5, 4, 4,1, 3,7, 2,9, etcétera. Y la economía empezó a estabilizarse y empezamos a crecer con la apertura económica, el Tratado de Libre Comercio. Generamos una inclusión en la globalidad que permitió que el crecimiento de la economía fuera más o menos estable. Ya no había las incertidumbres de aquellos años donde el primer año los empresarios decían, vamos a ver qué es lo que trae en la bolita este presidente. Y luego, en el último año, en el sexto, decían, no, vamos a esperarnos al otro, de tal manera que se perdían fácilmente 4 años. Con el Tratado de Libre Comercio, eso se resolvió y con la apertura, porque había reglas claras que no podía el presidente mover a su antojo. En ese sentido, pues, había una producción estable, empleo, etcétera, etcétera.
Luego vinieron los ciclos donde las materias primas tuvieron precios muy altos, el petróleo también, y vino la locura, nos volvimos loquitos, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa hoy con la cuesta de enero? Pues resulta que en el mundo, México no es la excepción, producto de muchos factores que ya los hemos explicado en otras pláticas, regresó la inflación en niveles que en algunos países no se veía desde hacía 30 años. Estados Unidos, por ejemplo, con una inflación arriba del 6%, Estados Unidos dice, ¿qué pasa aquí? Tenemos 30 años. Estados Unidos es un país con una inflación histórica del 2%. Y nosotros ya teníamos 20 años que no veíamos una inflación medida a tasa anual, la acumulada en los últimos 12 meses, del 7%. Pero resulta que las causas que han provocado ese disparo de la inflación prácticamente en todo el mundo, excepto Japón, no es transitoria, sino que va a permanecer quizá todo el 2022 y en algunos países parte del 2023. Hoy algunos países tienen inflación más baja que la nuestra porque han tomado medidas diferentes a las que ha tomado esta administración de incapaces y de autoritarios y soberbios que no quieren reconocer su ignorancia, el bulto específicamente. En esas condiciones, pues, el hecho de que vayamos a tener una inflación este año, mañana a las 6 de la mañana se da a conocer por parte del INEGI, perdón, hoy a las 6 de la mañana se da a conocer la inflación, si es mañana, estamos ahorita miércoles en la noche, mañana a las 6 de la mañana se dará a conocer la inflación anual de noviembre. Si esa inflación es 6.8, 7, 7.1, agarren piedras porque diciembre va a ser similar o un poquito más elevado. ¿Qué significa cuando un país tiene en 3 o 4 meses ese nivel de inflación? Se genera lo que se llama en economía una tendencia. Y cuando hay una tendencia de esa magnitud, en el caso de la inflación, lo primero que tiene que hacer el Banco Central, porque además no puede hacerlo de otra manera, es con las medidas que tiene en la mano, como banca central, tasa de interés y cantidad de dinero en la economía, la base monetaria, con eso lo que hace es, primero detiene el aumento de los precios. O sea, nada de que lo bajan, no. Primero hay que detener esa tendencia y luego empezar a reducirla. Y eso debe hacerse de manera gradual. No puede hacerse de súbito porque estaríamos ante el plan de choque que mencioné de Cedillo hace ya muchos años. En esas condiciones, pues, es muy probable que las altas inflaciones, y para nosotros alta es 5, 5,5, 4,5, esa es una inflación alta, porque ya rebasa el rango que tiene Banco de México del 3% como tasa objetiva, menos 1 o más 1%. Es decir, del 2 al 4%. Y cuando estamos en 4,5, 4,8, 5, estamos hablando de una inflación alta para la economía mexicana. De tal manera, pues, que es muy probable que empecemos a ver una mejoría sensible allá por fines del tercer trimestre o principios del cuarto trimestre del año que viene, si bien nos va. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado con la cuesta de enero, porque va a ser de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio y agosto, cuando menos. 8 meses. Habrá menos empleo, habrá menos crecimiento. Ese del 4,1% ya no se lo cree ni Llorio, el subsecretario. El Benito Juárez, pues ese quién sabe dónde anda, ¿no? Ese ni pedirle que venga a darnos una opinión, ¿ya? Este año no va a ser 6.1, como decía Llorio también. Probablemente andemos en el 5.2, 5.3. En esas condiciones, pues, la economía mexicana no podrá compensar este año lo que caímos del 8.5%
del año pasado. Y vamos a tardar en términos de empleo de generar de manera extra, complementaria, los casi 1.600.000, 1.800.000 empleos que debimos haber creado en el 19, en el 20 y el 21. Por eso le digo, cuidado con la cuesta de enero, pero de enero del 22 a enero del 23. Va a estar muy, muy difícil. Por eso yo les he venido diciendo, reduzcan la deuda que tienen. No compren algo si no es materialmente imprescindible. Aguántense, aguántense. No necesitan una pantalla nueva. No necesitan, si tienen una lavadora en la casa que tiene 6, 7 años, puede durar 6, 8 meses más. Que antes iban todos los años de fin de año a Acapulco o a Cancún, Riviera Maya o a Houston o a Europa. Aguántense. Por una vez, pasemos una Navidad frugal en la casa, con la familia. Que hay que regalar algo modesto, una cenita acá, los que estén acostumbrados al pavo, hay pavos ahorita muy decentes de 4,5, 5 kilitos, prepárenlo ahí la familia y los siguientes 3 días a las tortitas de recalentado. Si alguien estaba acostumbrado a brindar con champaña, brinde con prosecco o con cava. Si una champaña que usted estaba acostumbrado le costaba 1,500, 1,600 pesos, pues una muy buena cava, 250, 300 pesos, y como diría un amigo mío allá en Obregón, y emborracha igual, me decía. Es decir, buscar ahorrar, no despilfarrar. Que antes le daban un regalo muy bonito a los hijos, ahora, decir, a ver, mijito, hay que aguantarse, ¿no? Había, me acuerdo, en aquellas épocas cuando empezaba la cosa a complicarse, una frase, pues que nadie le hacía caso, y decía, no compre afecto, regale afecto. Es decir, dando a entender que se compraba afecto regalar, haciendo un buen regalo. Yo no sé cómo le van a hacer los políticos que antes estaban acostumbrados a mandar regalos a diestra y siniestra con cargo al erario, por supuesto. Y yo no sé qué van a hacer los empresarios o los camajanes, acá los picudos, que les mandaban regalos a todos los funcionarios que tuvieran que ver con su empresa, etcétera. Ya era un corredero, los mensajeros, regalos y botellones y la cosa. ¿Qué van a hacer? ¿No van a regalar? Echarán, mi hermano, te mando un fuerte abrazo. Y el otro va a decir, abrazo que no se refleje en un buen regalo, no es abrazo, compadre, le va a decir. Pero habrá que entender, pues, que la cuesta de enero, cuando menos se va a dejar sentir hasta julio y agosto, cuando menos. De tal manera, pues, que no es válido decir no me avisaron. Sí, yo personalmente aquí lo he dicho una y otra vez. Mire, ¿no me cree usted? Un día abra su closet, particularmente a los clasemedieros como nosotros, aspiracionistas, hipócritas, corruptos, todo lo que dice el bulto de nosotros. Abra usted su closet. Recuerde cuando era estudiante y piense cuántos trajes tenía usted cuando era estudiante. En el Politécnico, una vida, estaban más jodidos que los de la universidad. ¿Y cuántos pares de zapatos tenía en aquel entonces? Y luego trasládese a la actualidad y vea cuántos trajes tiene usted, cuántos pares de zapatos, cuántos pares de tenis tiene usted. Y diga, y luego resulta que uno no se los pone desde hace años porque engordó, porque no le gusta, porque tiene solapa ancha y ahora se usan más angosta, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, no le estoy diciendo, no caigo en esas sonceras que plantea el presidente, no.
Lo que le estoy diciendo es que está difícil la situación económica. Hay cosas que son imprescindibles en determinado momento. Pues ni modo, esas hay que adquirirlas. Pero hay veces que compramos cosas que no son verdaderamente indispensables. Ahora, si usted es una persona pudiente, una persona que tiene un poder adquisitivo ilimitado, usted gástele lo que quiera. Ahí sí no hay. Yo me estoy refiriendo a los jodidos como nosotros, ¿no? A eso sí. Hay gente que ha hecho una fortuna con trabajo honrado. Esa gente puede irse a Europa o agarrar su avión, eso no hay problema. Pero esos son muy poquitos, su número es muy reducido. Esos clasemedieros como nosotros que somos el jamón del sándwich, estamos en un riesgo muy alto de caer, de perder una serie de cosas que adquirimos a fuerza de trabajo y las hemos tenido que perder, vender el carro que teníamos, ver cómo le hacemos con el departamento, no podemos pagar la hipoteca, pero hay una ventaja que tenemos nosotros. Nos levantamos a fuerza de trabajo honrado. Nosotros, los clasemedieros que tanto desprecia el presidente, no necesitamos que nos ande dando dádivas él, valga la redundancia. No, nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Por eso hagámoslo con responsabilidad en lo que se refiere a esta cuesta que viene de enero, cuando menos a julio, agosto del año próximo. Está avisado entonces. Muy bien. Vamos ahora a esta parte que la identificamos como la revocación de mandato. La revocación de mandato, déjenme prender aquí este aparato del demonio. Ahí está. El proceso de revocación de mandato es un proceso, como el nombre lo dice, establecido en nuestra Constitución a exigencia y decisión del bulto que empezó desde hace muchos años con esto, con una serie de babosadas. El pueblo pone, el pueblo quita. Creo que desde 2005 ha estado friegue y friegue con esto. Copiándole, dicen algunos, a Hugo Chávez. Y por fin logró en el 2019 la inclusión de la revocación de mandato, el proceso, en la Constitución en el artículo 35. Muy bien. Ahí empiezan los problemas con este proceso. ¿Por qué? Porque un proceso de revocación de mandato, para que sea auténtico y útil verdaderamente, debe de ser una exigencia del ciudadano, no del gobernante. Porque el gobernante, como que suena algo absurdo, que quiera, a ver, ¿que quieres que me vaya? Sí, vete, sí, me voy, tómale que me voy. Ahí está Hugo Chávez. Sin embargo, bueno, está la revocación de mandato. Muy bien. Artículo 35, artículo 35 de la Constitución. El artículo 35 constitucional, en la fracción novena, dice así: participar en los procesos de revocación de mandato. Ojo, participar en los procesos de revocación de mandato. No es una obligación, es un derecho, el que usted puede ejercerlo o abstenerse de ejercerlo. En la parte anterior, en las 8 fracciones anteriores, la Constitución habla de consultas populares, pero en la fracción novena introduce la revocación de mandato. Y luego dice, el que se refiere a la revocación de mandato del presidente de la República se llevará a cabo conforme a lo siguiente. Y luego vienen numerales del 1 al octavo. ¿Dónde vienen las modalidades? Dice, ¿quién lo convoca? El INE.
a petición de ciudadanos y ciudadanas. El proceso de revocación de mandato no debe ser ni es a petición del gobernante. El pueblo pone, a ver, organízame un proceso. No, ni madres. Esa petición, por eso decía que el auténtico proceso de revocación de mandato debe ser de los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque el que colocó con su voto a ese gobernante es el ciudadano. Y es el ciudadano el que tiene el derecho de revocarlo. ¿Por qué? Porque le perdió la confianza en la gobernación. Esa es la esencia de un verdadero proceso de revocación de mandato. Todo lo demás que digan estos pícaros sinvergüenzas, diputados y senadores de Morena, es falso. No es para decir la ratificación de que sí ganó. ¿Y por qué? Porque el 1 de julio del 2018 se eligió al bulto con el voto legal y legítimamente emitido. Del 1 de diciembre del 18 al 30 de septiembre del 24. Por única vez, los demás ya serán 6 años. De tal manera que no sé qué sentido tiene preguntarle al ciudadano, ¿quieres que siga al frente del gobierno? Pero si eso ya lo dijo el ciudadano, mayoritaria y aplastantemente, hace 3 años y medio. La Constitución habla de pérdida de confianza. Muy bien. Luego dice más esto. Para aceptar la solicitud, es decir, cuando digo aceptar la solicitud, que sea válida por la representatividad obligada, debe haber en esa solicitud el 3% de la lista nominal de firmas válidas. Válidas, ojo. Y deben estar incluidas 17 entidades federativas donde en cada una esté el 3% también de su listado. Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante esto de válidas? En la consulta popular esta que se celebró para enjuiciar a los expresidentes, que fue un batidillo, donde votaron creo que 7 millones nada más de un listado nominal de 89, 90 millones, es decir, el 6, 7%, 8%. Los de Morena, juntamos 2 millones de firmas. ¿Sabe usted cuántas firmas fueron válidas de esas 2 millones? 60,000. Y eso obligó al presidente de la República a tener que solicitar él la realización de ese proceso de consulta popular. Los de Morena le ganaron a los del PRI en sinvergüenzadas en lo que se refiere a falsificación de firmas. Muy bien. Esta vez, bueno, pero hay una cosa que quiero decirle. En el artículo 35, en el numeral 8 de la fracción 9, cuando ya se cierra, dice, el Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. Pues resulta que el Congreso no había cumplido con su responsabilidad. Entonces el INE dijo, bueno, como el Congreso está en falta y como es una obligación constitucional realizar ese proceso, yo tengo que definir las modalidades. ¡Chin! Entonces se aplicó Monreal y vamos a hacer esto. Y al vapor hicieron la ley federal, la iniciativa, la ley federal de revocación de mandato. Muy bien. Y luego vienen las fechas. Y que si en los siguientes 30 días, y que 3 meses, y que esto, y que la mentira que te eché. Muy bien. Originalmente, esto iba a ser en marzo, porque así lo mandata la Constitución. Pero dado que Morena logró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizara las firmas en hojas en blanco, y donde ahí podía poner usted lo que quisiera,
pero el INE tiene la obligación de verificar eso. Como no está en tableta o por medios electrónicos que podía verificar automáticamente el INE, esto va a llevar más tiempo y se pasó a abril. Muy bien. Vamos a esperar a ver cuántas firmas válidas, a ver si se juntan los 2.800.000 firmas, donde estén 17 entidades federativas con al menos el 3%. Muy bien. Vamos a suponer que se junten. Vamos a suponer, y es legal la convocatoria, y vamos a hacerla. Muy bien. La Constitución estableció también, y esto fue un golpazo al bulto, que no debe coincidir con elecciones federales y otras, esta revocación de mandato, para no mezclar las cosas. Y para que no ande el presidente haciendo campaña como la está haciendo ahorita, violando la ley. Entonces, en esas condiciones, pues, dice la Constitución, para que sea vinculante, es decir, que obligue a entidades ligadas en este proceso, debe votar al menos el 40% del listado nominal, que serían ahorita alrededor de 38 millones. Muy bien. Si no vota el 40%, independientemente de sí o no, no es vinculante y por lo tanto perdimos 3,000, 4,000, 5,000 millones de pesos. Pero vamos a suponer que sí se obtenga ese número. 38 millones de electores salieron a votar. Muy bien. Entonces ahí, por mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de esos votos emitidos son los que van a determinar una de estas dos cosas. Una de estas cosas. Meter otra segunda es anticonstitucional. Que el presidente sea revocado. Vámonos. De los 40 millones de votos, o 38 millones, al menos 19 millones, un voto, dijeron, te vas bonito, y tiene que irse. El presidente dijo, bueno, dice, aunque no sea legal, el señor no tiene idea de la juridicidad que subyace aquí. Muy bruto, muy ignorante. No es que sea ilegal, es si no se juntan el 40%, no es vinculante. Pero dijo él, no importa. Pero si la mayoría dice que me vaya, yo me voy porque me debo al pueblo y porque el pueblo quita. No es cierto. Es puro cuento eso. Y él quiere, al haber esa segunda pregunta de la ratificación, él quiere utilizarlo como medio perverso. Ya ven, el pueblo bueno y sabio quiere que me quede. Pues aunque no quiera que se quede, usted fue elegido para un periodo de 5 años, 10 meses. Eso ya lo tiene garantizado. Muy bien. Ahora bien, dice el artículo, y ahorita se lo voy a leer, porque una de las cosas que pasa con muchos de nuestros políticos es que no leen. Ahí les va. Artículo 84. El artículo 84 de la Constitución es el que plantea, ante la falta absoluta del presidente, cómo debe procederse para sustituirlo. Si es antes del cumplimiento de los primeros 2 años, es un mecanismo. Si es en los últimos 4, es otro mecanismo. Pero luego dice, en el último párrafo del artículo 84, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, es decir, que hubieran votado el 40% de la lista nominal y la mayoría absoluta de eso hubieran dicho, te vas bonito. Entonces entra en vigor este párrafo del artículo 84 y dice, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso, en este caso es el presidente de la Cámara de Diputados. Quien ocupe la presidencia del Congreso,
dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional, lo que se llama presidente sustituto. En ese periodo, en lo conducente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo primero, segundo, quinto y sexto, que son las cosas que debe concurrir las 2/3 partes de los integrantes de las cámaras, y por mayoría absoluta se decidirá quién va a ser el sustituto. Muy bien, pero aquí hay un vacío constitucional. Dice aquí, en caso de haberse dentro de los 30 días siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. ¿Qué sucede si las tribus de Morena no se ponen de acuerdo en los siguientes 30 días? No dice nada la Constitución. Pero alguien dirá, ¿se van a poner de acuerdo, Ángel? Sí, pero en la Constitución no deben estar esos if, y si no sé esto, y si no sé lo otro. Bueno, pero ahora bien, ¿usted cree en verdad que van a ser los diputados y los senadores de Morena los que decidirían quién sustituiría al bulto? Si usted piensa que serían ellos, permítame decírselo con todo respeto, usted es un ingenuo. Serán otras las fuerzas que van realmente a decidir quién sustituiría al bulto. Y eso lo platicaremos en otra ocasión. Por lo tanto, pues, si nos atenemos a los números como van ahorita de firmas válidas recabadas, todo indica que no se obtendrán los 2.800.000 firmas válidas de aquí al 25 de diciembre. En ese caso, no habrá proceso de revocación de mandato, se sobreseería la controversia constitucional que presentó el INE por razones de que le negaron los 4,000 o no sé cuántos miles de millones de pesos, y punto, y ya. Eso es lo que hay ahorita. Por eso yo le pido a usted que no caiga en esos juegos, es que si acá y si allá. Esto es un ejercicio inútil. Y lo único que quiere López, ¿qué es? Utilizar el resultado como una muestra de que el pueblo sabio y bueno lo quiere y quiere que permanezca hasta el fin de su mandato. La ignorancia de esos electores es tal que no se dan cuenta que es la Constitución la que dice que debe terminar su periodo para el cual fue elegido. Y eso, ni siquiera los partidos dicen eso y se han venido dedicando a promover eso. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos, ya le comentaré a usted ahí. Entonces, excepto por allá el loquito de Frena, él ha juntado muchas firmas, no sirven para nada esas firmas. Como ya no tiene materia Gilberto Lozano, ahora resulta que anda juntando firmas para la revocación de mandato. Como no va a resultar, pues luego se hará otra cosa, pero ya prácticamente aquello se acabó. Y andan en 2, 3 partes, 2, 3 loquitos por ahí. El día del festejo del tercer aniversario de la toma de posesión, pusieron mesitas ahí en el Zócalo. Pregúntele a quien tuvo que asistir y verá que la gente pasaba y ni los pelaba. Ahorita, el porcentaje más o menos que lleva el INE al revisar las firmas que le entregan, válidas, creo que es alrededor del 40-45% del total. Entonces vamos a esperar de aquí al 24-25 de diciembre a ver qué sucede. Pero repito, si no se junta ese 3%, que es 2.800.000, para ponerlo fácil, pero deben estar representadas 17 entidades, donde en cada una haya al menos el 3% de su listado nominal, no es válida la solicitud, se desecha y a seguirle. Muy bien, eso es lo que hay ahorita de la revocación de mandato. A mí me da mucha risa cuando algunos empiezan y que van a decidir tantos y tantos senadores decidirían y que por acá. No, son onanismo político eso, pues hombre. Pero en fin, y luego hay alguien que por ahí dice, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo en los 30 días siguientes? Entra el secretario de Gobernación. ¿Dónde dice eso?
Yo les recomendaría a esas personas que lean con detenimiento el artículo 84 de la Constitución. Lo que pasa es que la gente opina sin haber estudiado lo que dice nuestra Carta Magna. Y eso los lleva a decir tonterías mil. Muy bien, seguimos pues en el tiempo que nos falta. Viene de ahí. Acabó aquí la sección editorial.